Tenéis que saber que el primer hombre, Adam Arishon, no era como nosotros. Era un hombre muy superior a nosotros, que tenía un cuerpo de luz, no un cuerpo físico, que tenía dotes extrasensoriales tremendos, que se podía teletransportar, que tenía telepatía, que podía visitar otros universos, que podía viajar en el tiempo, etcétera, etcétera, y que podía vivir 1000 años sin problema. Lo que pasa es que cuando él fue creado por nuestro Creador, fue creado en otro mundo que no es la Tierra, en un mundo llamado Gan Eden, el Jardín del Edén. Y allí tuvo una conversación con un habitante que nosotros simbolizamos por la serpiente. Y se hizo amigo de ese habitante, que era un humanoide, pero que no se alimentaba de comida ni de fruta, sino se alimentaba de energías. Y ese humanoide muy inteligente pensó que podía hacer de Adán toda una generación de alimento para él. Entonces, ¿qué le hizo? Le convenció que comiera del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, que no es otra cosa que tener un cuerpo físico. El árbol del conocimiento del bien y del mal es tener un cuerpo físico. Y en el momento que le convenció y Adán consiguió encarnarse en un cuerpo físico, ya no podía vivir en la dimensión donde él vivía, en ese mundo. Tuvo que venir a vivir en este planeta, planeta Tierra, que está adaptado para un cuerpo físico. Lo que pasa es que ese cuerpo físico fue construido por la serpiente, y por inducción le fue construido con una limitación mental y una limitación biológica. En vez de tener un ADN de 12 hélices, tenía un ADN de 2 hélices. Es decir, le amputó, le lisió, le minusvalidó, le mutiló, le esclavizó, le redujo casi al estado animal. Eso hizo la serpiente, ese humanoide, con Adán. Le mutiló, una mutilación mental. Y cuando llegó a este mundo, había perdido todos sus dotes extrasensoriales, toda la inteligencia que Dios le había dado, que era una inteligencia infinita y que no podemos ni sospechar. Solo tenía un instinto para sobrevivir, comer, cazar y no pasar frío. Y sobre todo pasar mucho miedo porque no podía cubrir con sus carencias. Y de ese miedo emanó una emoción de la cual come la serpiente, de esa otra dimensión. Es decir, esas fuerzas del mal se alimentan de nuestro miedo. Se alimentan de nuestras malas emociones, de nuestras bajas emociones, como puede ser la cólera, el rencor, la envidia. La tristeza, la depresión. Él come de esa energía. Pues esa energía sale de nuestra energía vital y vive de ella. Y también de la fuerza que sale de la fuerza procreadora de nuestros órganos sexuales. Cuando la utilizamos mal, pues es energía vital y es robada por esta serpiente y su familia. Entonces, ¿qué ocurrió con el hombre? Pues de ser un ser divino, se transformó en un ser mutilado. Eso somos nosotros. Seres muy disminuidos. Y al ser tan mutilado y tan disminuidos, es muy fácil ser manipulado. Porque además, los avances tecnológicos de esa serpiente era tal que dominaban las energías electromagnéticas con las cuales podían manipular la energía electromagnética que sale de nuestra mente. Es decir, pueden leer nuestra mente, pueden manipular nuestra mente, pueden inducir querellas y conflictos.
puede inducir miedos, puede crear circunstancias de impotencia. Y eso es lo que está dando una humanidad que ha asumido en el caos y en el dolor. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir con esta mutilación? Con esta minusvalía mental y biológica. Entonces, nuestro Creador, Akadosh Baruj Hu, envía de otro mundo un manual para recomponer nuestro ADN biológico y recomponer nuestras fuerzas extrasensoriales y hacernos ver lo que hoy día no podemos ver, que se llama la Torá. La Torá más la Kabbalah. Y dentro de la Torá y la Kabbalah están todas las leyes de la física cuántica, de la astrofísica y también de todas las dimensiones que ni la física ha oído ni nombrar. Pero en ese momento nos ponen otra zancadilla que se llama el becerro de oro. Y Moisés se enfada y destruye ese manual de funcionamiento. Y después de un tiempo le da pena y va a buscar otra Torá. Pero esa otra Torá que nos trae es una Torá velada, hermética y muy difícil de descifrar. De modo que muy pocos la saben utilizar para su bienestar. Y empieza a haber lo que se llama el mundo de la Gola. ¿Qué es la Gola? La Gola es la diáspora, es la dispersión de los judíos en el mundo, es la pérdida de cohesión y la pérdida de ese conocimiento. Falta de unión. Y la falta de unión, una dispersión. Y eso es lo que llamamos los intrusos que nos tienen dominados. Esto es lo que el Zohar llama los intrusos. Entonces viene la pregunta. Si dice Akadosh Baruj Hu en el Zohar, Akadosh, lo dice Rabbi Shimon Bar Yochai, por inspiración de Dios, que siempre y cuando estén los intrusos en este mundo no hay bendición. Y hasta que no los eliminemos, no seremos felices. Ahora viene la pregunta. ¿Podemos eliminarlos? ¿Podemos recuperar la dimensión que tenía Adán en su principio? Y podemos volver al punto de partida sin dejarnos engañar por ese humanoide llamado el Satán. Y en el lenguaje angélico Samael, no se debe pronunciar, pero a nivel pedagógico os doy la clave. Ese ángel solo quiere destruir la creación de Dios. Y solo quiere dañarnos. Por todos los medios. Y viene y habita los pensamientos y las mentes de las personas para que nos vengan a hacer daño. O sea que una persona que nos viene a hacer daño no es ella. Es ese humanoide que ha tomado control del pensamiento de esa persona que viene a hacernos daño. Entonces, bueno, tenemos alajot, mitzvot, leyes de la Torah. Que si nos ponemos los tefilín, que si ponemos una mezuzá, que si nos ponemos el talet katán, talet gadol, que si leemos el sefer, que vamos a la sinagoga, en fin, 613 leyes. ¿Funciona? Funcionó 2 veces en la historia. Con el primer templo y con el segundo templo. Con el primer templo, las fuerzas del mal no pudieron hacernos daño. Y con el segundo templo tampoco, porque durante el periodo que duraron esos 2 templos y los ritos que hacían los sacerdotes, los kohanim, durante ese tiempo ni había divorcios, ni había
¿cómo se dice? Abortos, ni había asesinatos, ni había guerras, ni había falta de comida ni de bebida, o sea, no había hambruna. Había bienestar, había armonía. Perdimos los dos templos, volvimos a caer. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hubo muchísimas guerras internas durante esa época. Hubo un comendador asesinado dentro del templo. O sea, había mucho conflicto interno. No. Hablan de los 10 milagros que ocurrían todos los días mientras estaban los templos. Es que ni las moscas podían entrar ahí. Y el candelabro no se apagaba nunca. Había un fuego eterno. O sea, y habían muchos milagros. Hay una lista, los podemos buscar en el Talmud, de los milagros constantes que se operaban durante la época del templo. Y la historia que dices tú de asesinatos son historias pedagógicas que no quieren hablar de asesinatos, quieren hablar de otra cosa. Te quiere simplemente hacer ver lo que eran las leyes de la reencarnación. Pero no voy a entrar en eso, porque tenemos, por ejemplo, la historia de Pinhas, que mató a Zimri y a Cosbi en el templo, pero eso es una norma pedagógica sobre cómo funciona la reencarnación, que no es el objeto de la clase de hoy. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Seguimos con esta mutilación o nos liberamos de esta mutilación? ¿Vosotros qué creéis? Liberarnos. Que va siendo hora, ¿no? Debemos hacerlo. Llevamos 5.772 años mutilados. Pronto así. Y es ¿no? Desde que Adán dejó de ser Adán. Desde que el hombre fue creado. Pero es que tenemos que llegar a eso, me imagino. No podemos así por así llegar. Es como nuestro tikkun, de alguna manera. El poder llegar a volver a lo que era antes, a lo que éramos antes. Eso pretendo yo en esta clase. Eso es lo que yo pretendo. Y para resolver esta paradoja que es tan grave y tan difícil, he tenido que estudiar la física cuántica y la astrofísica. Y bueno, no como un físico, pero como un investigador. Y os voy a decir lo siguiente. ¿Vosotros creéis que la fuerza de Adán se perdió o está en algún sitio que se pueda recuperar? Se puede recuperar. ¿Dónde está? Porque si me dices dónde está, yo voy a buscarla. Y ya volvemos a ser todos como Adán en el Gan Eden y se acabó la mutilación y se acabó la manipulación. ¿Cómo hacemos? Robada por los demonios. Robada no. No, Los fotones, Ocultada. ¿Ocultada dónde? la luz nuestra. Nuestra imaginación. Energía. Es como un disco que se ha metido y luego se ha sacado y se ha destrozado, pero todavía existe algo de lo que era antes. ¿Dónde? En nuestra mente o en nuestro ser, de alguna manera hay algo que queda de lo que era. Está en la cábala. Pues si estuviera en la Kabbalah, los cabalistas ya lo hubieran reconstruido. Y ya seríamos todos otra vez Adam Arishon, un ser de luz con todos los poderes e intocables. Y no somos un ser de luz, somos un ser de carbono, de hecho de carne y hueso. Entonces, ¿dónde está? es la conexión con Hashem. Supongo que cuando Adán perdió esa luz volvió a su origen. Es la respuesta más cercana de lo que yo estaba esperando. Está en la matriz divina. ¿Qué es la matriz divina? Lo explicamos ya en una clase. Es ese vacío que hay entre los átomos, que es un vacío electromagnético muy inteligente, que es un vacío divino, que de vacío no tiene nada. Es una mente divina de la más alta calidad. Y eso hace parte de nosotros, porque en nosotros la parte física no es ni la punta de un alfiler. Todo lo demás es vacío, que no es vacío. Hemos dicho que el vacío que hay entre los átomos, hemos demostrado que no es vacío.
sino que es una esencia electromagnética inteligente, llamado la matriz divina. Entonces, tenemos que ir a buscar en la matriz divina el ADN de 12 hebras que se perdió. 12 hebras. Nosotros tenemos 2. Hebras, sí. Son hélices. ¿Perdón? ¿Cómo sabemos que son 12? Porque hay un nombre de Dios de 12 letras llamado Yabok, que recoge toda la fuerza del árbol de la vida, que es Ehye, Yud-He, Vav-He y Adonai. Y que combinado nos da el nombre de Dios Yud Alef Alef, He Dalet He, Vav Nun Yud y He Yud He. Miradlo a la vertical. Yud He Vav He, este es el nombre de Dios que canaliza. Alef Dalet Nun Yud Adonai es el nombre de Dios que recibe. Y Ehye, Alef He Yud He es la esencia más alta que puede llegar a la tierra. Es el nombre de Dios que cuando Dios le preguntó, cuando Moshe Rabenu le preguntó a Moshe Rabenu, cuando Moshe Rabenu le preguntó a Dios, ¿cómo te llamas? Le dijo, me llamo Ehye Asher Ehye. Y al pueblo le dirás Ehye. Este es el nombre de Dios. Alef He Yud He. Así que Adonai lo recibe, Yud Ke Vav Ke lo canaliza, y Ehye es la esencia que nos llega. Pues si os fijáis, ¿cuántas letras tiene cada uno de estos nombres? 4. Por 3. 12. Y ahí tenemos las 12 hélices. ¿Y cuáles son las hélices que tenemos hoy en día? 2. ¿De dónde salen las 2? Bravo. Solo tenemos esto, que es el cuerpo físico. Porque Yud es el alma, Vav es el cuerpo. Pero el alma nos la han robado. Esto no lo hemos podido usar como recipiente y esto desde luego no ha bajado. Y dice el Zohar HaKadosh, mientras los intrusos estén entre el pueblo de Israel, no hay posibilidad de que se una el nombre de Dios. Entonces ahora, ¿cómo se recompone? Pues se recompone, si leéis los nombres de Dios a la vertical, ahora se recomponen leyéndolos a la horizontal. Yud Alef Alef, He Dalet He, Vav Nun Yud, He Yud He. ¿Y dónde está ese nombre? Está en la matriz divina. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a por ello. Y traerlo a este mundo físico. ¿Cómo? Pues para ir de un sitio a otro hace falta un carro. ¿O no? Pues el carro o carroza en hebreo, ¿cómo se dice? Merkava. Y tenemos 2 Merkava. Se dice la Merkava Tachtoná, Merkava Elioná. Tenemos la carroza de abajo y la carroza de arriba. O sea, tenemos 2 vehículos donde vamos a cargar esos nombres de Dios y traerlos al mundo físico. ¿Y cómo son esos vehículos? ¿Quién conoce la Merkava Tachtoná? ¿Y quién conoce la Merkava Elioná? Es decir, el carrito que lleva los nombres de Dios o las hélices del ADN de un mundo que no es el mundo físico a este mundo, para luego inyectarlo en la sangre para que se recomponga nuestro ADN, ¿no? Tú que eres médico te veo muy interesada, ¿eh? ¿Cómo se puede reconstruir un ADN?
Un ADN perdido. Bien.